Amados y queridos hermanos, muy apreciables amistades que se encuentran en nuestro medio, deseo que la paz de Dios sea la que gobierne el corazón de cada uno de ustedes. Amén. A nuestro Dios, hermanos, le damos las gracias por esta bendición, por esta oportunidad que nos concede de allegarnos una vez más a este santuario. Yo creo que estar aquí es de grande bendición para nuestras almas. Amén. Voy a invitarlos para leer una porción de escritura, hermanos, para entrar en contexto de lo que vamos a considerar en esta tarde, hermanos. Vamos a leer en el libro o en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Vamos a leer los versículos del 1 al 13, hermanos. Y les voy a invitar para que esta lectura la hagamos de una manera alternada. El Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 13. Dice: en el nombre de Jesucristo. Y como se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de las olivas, entonces Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está delante de vosotros, y luego veréis una asna atada y un pollino con ella, desatada y traedlos. y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los ha menester, y luego los dejará. Y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue hecho por el profeta que dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó sobre ellos. Y la compañía, que era numerosa, tendía sus manos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino. Y las gentes que iban delante y las gentes que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y entrando de él Jerusalén, todas las ciudades se aborrecían diciendo: ¿quién es este? Y las gentes decían: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera todos los que vendían con programa del templo, y transformó las mesas de los vendedores y las sillas de los que vendían pan. Todos, y les dice: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. Amén. Hermanos, en el nombre de Jesucristo voy a hablar algunas razones en torno de este asunto, hermanos, de este acontecimiento, que es la entrada triunfal del Señor Jesús a la ciudad de Jerusalén. La palabra triunfal, hermanos, como su misma palabra nos da la idea, habla de triunfo, habla de victoria o victorioso o triunfante. Y este acontecimiento que nos narra aquí esta parte escritural que hemos leído, es algo que pues lo tenemos de muy conocimiento, hermanos, o es de nuestro conocimiento este escrito, hermanos, y que al nosotros considerar esto que nos habla la palabra de Dios, los evangelios y también los profetas, es algo que nos llena de
de gozo, de contentamiento y sentirnos dichosos, porque hemos sido abarcados en la gracia de nuestro Dios. Amén. El versículo 5, hermanos, evoca el evangelista una profecía del profeta Zacarías. Dice la profecía: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Esto es una profecía, hermanos, y todas y cada una de las profecías tienen su fiel cumplimiento. Tienen su fiel cumplimiento y son para señal, o han sido para señal a muchos. Algunas en específico para alguna persona, para algún pueblo, y otras para todos los llamados, los escogidos, los elegidos de Dios. Y esta escritura o esta profecía iba a ser una señal inequívoca para que el pueblo de Israel identificara a su rey. He aquí tu rey viene, justo, salvador, para el pueblo de Israel. Y los hombres, hermanos, o el pueblo de Israel, desde mucho tiempo atrás, desde muchos años, tenían la promesa de un redentor, de un salvador. Y lo esperaban, hermanos. Ellos esperaban que se cumpliese esta profecía para ellos mirar la salvación de Jehová, para mirar la salud de Jehová. Inclusive, hermanos, Abraham, el padre de la fe, tenía esta esperanza. Él sabía de la profecía, él sabía del Redentor y tenía en su corazón el deseo de mirar la salvación de Jehová, pero dijo el Señor Jesucristo, pero no la vio o no estuvo presente, hermanos, para cuando se cumplieron las profecías, pero la vio en fe. Y se gozó al mirar las profecías o las promesas de Dios. Se gozó, hermanos, mirándolas a distancia. Se llenó de gozo porque sabe que Dios es fiel. Las promesas de Dios se cumplen, hermanos. Y cuando nace o se cumple, hermanos, y viene a nacer a este mundo el Rey, o el Salvador, el Redentor, dice la Escritura que eran los días del rey Herodes. El rey Herodes estaba en Jerusalén, y cuando está él ahí en Jerusalén, vienen unos magos del oriente y llegan a la ciudad de Jerusalén y a Herodes y le preguntan, o la pregunta de los reyes o de los magos: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. Aleluya. Estas palabras turbaron al rey Herodes y al pueblo, hermanos, a los romanos en particular, y mandó llamar a los príncipes de los sacerdotes, a los escribas, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo o el Rey. Y ya ellos, indagando, hablaron: en Betlén de Judea, ahí iba a ser el nacimiento. Y lo entendió el rey Herodes y le dijo a los magos del oriente: vayan y adórenlo, y luego lo encuentran, y cuando regresen me avisan dónde está para también yo ir y adorarlo. Pero era pura astucia del rey Herodes, porque acuérdense que los judíos no tenían gobierno propio, hermanos. Eran gobernados por los romanos. Los
todo lo que se recababa de impuestos no era para los judíos, era para los romanos. Y los judíos libraban o gozaban o tenían la libertad que los romanos les parecía darle, hermanos, a los romanos. Ellos estaban bajo el gobierno romano. Por eso Herodes jamás, hermanos, hablaría en serio que iba a ir él a adorar al rey de los judíos que había nacido, porque él era el rey y los judíos estaban bajo su gobierno y los judíos le tributaban a Roma, hermanos. Mas sin embargo, los magos se van, hermanos, porque la estrella los guió hasta donde estaba el Señor, el Cristo, el Mesías, el niño. Y llegando ahí, siguiendo la estrella se posó y llegaron ellos a la casa donde estaba y se gozaron al mirarlo y lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron dones, oro, mirra y incienso. Estas cosas o estas son ofrendas que se hacen para un rey, hermanos. Los magos reconocieron que era el rey de los judíos que había nacido, hermanos. Otros no lo entendían o no lo quisieron entender, pero los magos dijeron: este es el rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto, conforme a la escritura, conforme a las promesas de Dios. Cuando el rey vino a nacer, hermanos, el niño vino a nacer a este mundo, hubo gran bendición, hermanos. Muchos lo esperaban, inclusive los mismos ángeles en el cielo adoraron y clamaron a Dios. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz. Y buena voluntad para con los hombres, porque ha nacido el Salvador, y ese Salvador es el Salvador de los judíos, es el Salvador de los hombres, de las gentes. Cuando nace el niño, hermanos, y que pasa el tiempo, según la costumbre de la ley de los judíos, tenía que venir María al templo para la purificación y para presentar al niño. Y dice la palabra de Dios que había un hombre llamado Simeón, temeroso y pío y lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que era un hombre que le servía a Dios, un hombre fiel a Dios, hermanos. Y recibió promesa del Espíritu Santo que no vería muerte hasta que sus ojos vieran la salvación, al profeta, al Mesías que Dios había enviado. No a cualquiera se le da esta promesa, hermano, no con todos hace esto Dios, pero él era un hombre pío y temeroso de Dios. Y cuando ellos vienen, hermanos, al templo, dice que por espíritu él viene al templo, y cuando viene al templo, ahí están sus padres. Dice la escritura que él tomó al niño y teniéndolo en sus brazos, bendijo a Dios. Le dio la gloria y la honra a Dios, porque Dios estaba cumpliendo lo que le había prometido. No verás muerte hasta que tus ojos vean la salvación de Jehová. Y cuando él lo tuvo en sus brazos, bendijo a Dios y ahora dijo: despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. José y María estaban maravillados de todas las cosas que se decían acerca del niño, hermanos. Les dijo Simeón: este que ha nacido será para levantamiento y también será para tropiezo de muchos en Israel. Y una espada traspasará tu alma, le dijo a María, hermanos. Ella estaba maravillada por todo aquello que se decía. Pero, hermanos, esto es como, esto estamos considerando para entender que el que vino a nacer es el rey de los judíos. El Señor Jesús, cuando empieza su ministerio en Caná de Galilea, hermanos, cuando empieza él o hace su primer milagro en Caná, empieza su ministerio, pero es algo que nosotros debemos entender y comprender, que el enemigo de toda justicia desde un principio quiso obstruir los planes, los propósitos divinos de Dios nuestro Señor. Pero los tiempos son de Dios, hermanos. El hombre no puede modificar o alterar los propósitos de Dios.
Herodes quiso hacerlo. Cuando los magos se regresaron de adorar al niño, por sueño les fue revelado que no se regresaron por el mismo camino, que se fueran por otro camino. Herodes con el tiempo se vio que había sido burlado y mandó, hermanos, a Betlén a darle muerte a todos los niños de 2 años hacia abajo, queriendo impedir o queriendo darle muerte al rey. Pero ese rey es un rey eterno, hermanos. Es un rey de acuerdo a la palabra de Dios nuestro Señor, no como Salomón, no como David, o como los reyes que habían antecedido al Señor. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a Dios. Y cuando empieza su ministerio en Caná de Galilea, hermanos, conforme a lo que estaba escrito, él empieza con este milagro y luego empieza haciendo milagros, más milagros, y llama a los 12, a los que estarían con él. Después de que los llama, hermanos, fue creciendo su fama, fue creciendo por todos lados, por todo Israel, que él era Jesús. Él nunca dijo ser el rey de los judíos. Él aceptó que venía para bendición del pueblo, y la gente lo debía entender cuando él obraba milagros. Juan el Bautista mandó a 2 de sus discípulos, 2 mensajeros al Señor Jesús, diciéndole: ¿eres tú el que estábamos esperando, el que había de venir, o esperamos a otro? En ese momento Jesús hizo milagros y le dijo a los discípulos de Juan: vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos son sanados, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el reino de los cielos. Gloria a Dios. Ese era un sí, hermanos, que él era el que estaban esperando. Había venido a este mundo para traer bendición y salvación a las almas. Los que estaban en cárceles o en prisión de oscuridad fueron libertados para recibir la luz gloriosa de su palabra. Los que estaban en cadenas de oscuridad fueron rotas sus cadenas para libertad, para la gloria de Dios. Bendito Dios. Viene, hermanos, todas estas cosas, todos estos milagros, era algo que tenía muy inquietos a los sacerdotes, a los judíos, y también estaban a la expectativa en los romanos, esperando en qué momento Jesús estaría juntando la gente para levantarse en armas contra los romanos, para darle la salvación a los judíos. Pero Jesús no venía a traer esa salvación o esa libertad. La libertad consiste en darle libertad al alma, a la conciencia. Porque aunque esté preso, el cristiano es libre para servirle a Dios, hermanos. Pero los judíos esperaban otra cosa, hermanos. A este libertador ellos esperaban que viniera y que con un ejército poderoso destruyera, desvaneciera el ejército de los romanos, y que les diera una libertad, o que fuera un rey momentáneo, temporal. Pero la realidad es que Cristo es el Rey eterno. No iba a venir para traerles a disfrutar un reinado como el reinado de Salomón, como el reinado del rey David, que gozaron de paz, que gozaron de tranquilidad, hermanos. No, Jesús es algo más glorioso, que ellos no alcanzaban a entender en ese momento, hermanos. Pero hay algo que nosotros debemos considerar estando ya al cumplimiento de los 3 años o de su ministerio, hermanos. Los judíos, los sacerdotes, buscaban ocasión o excusa para tomarlo, entregarlo a muerte, porque ellos ya tenían este propósito de deshacerse del Señor Jesús y entregarlo a muerte para que fuera crucificado. Pero no había elementos, no encontraban la forma, porque Jesús siempre se dirigió con la verdad, con misericordia, con bondad, con amor, hermanos. No devolviendo mal por mal, bendiciendo a los que lo maldecían.
De esta era la forma en que él obraba, de modo que no tenían excusa para tomarlo y entregarlo a muerte. Además, su tiempo no había sido llegado. Más de una ocasión sus discípulos quisieron tomarlo y ponerlo como su rey, pero él no era su tiempo, hermanos, no era su tiempo. Estando ya en el ocaso de su ministerio, viene a Betania, donde estaban sus amigos, a quienes él así los consideraba. Había muerto Lázaro. Betania está cerca de Jerusalén. Y dice que en Betania viene el Señor Jesús, porque había sido llamado por Marta y María a causa de que Lázaro había sido muerto. Estamos hablando que estábamos ya próximo a la última semana de donde iba a ser entregado, donde iba a ser muerto. Y acuérdense que todos los judíos, hermanos, todos los judíos tenían que ir a Jerusalén para celebrar la Pascua, para celebrar la fiesta de los judíos. Y luego viene a Betania, y en Betania resucita Lázaro, hermanos. Estando ya frente al sepulcro donde había sido puesto, dijo el Señor Jesús: ¿Dónde le pusieron, Marta? Ven y ve. Y estando ahí le dice el Señor: quitad la piedra. Pero Marta dice: Maestro, y es de ya, tiene 4 días. Dice el Maestro: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, se quitaron la piedra del sepulcro y el Señor Jesús llama por su nombre a Lázaro, el que tenía 4 días de muerto. Por su propio pie sale de la sepultura, hermanos. Este milagro se divulgó grandemente, hermanos. Este milagro se divulgó grandemente, que los que habían venido a la fiesta a Jerusalén, oyendo lo que Jesús había hecho acerca de la resurrección de Lázaro, vinieron multitudes, hermanos, para mirar este milagro, y buscaban a Lázaro y lo miraban vivo, hermanos, y se daban cuenta de que verdaderamente Jesús lo había resucitado. Era un milagro comprobado, hermanos, que Jesús resucitó a Lázaro, no había duda. Era un milagro innegable, porque ahí estaba presente la misma prueba viva que era Lázaro, hermanos. Los príncipes de los sacerdotes, cuando ven que viene toda esta multitud y ven a Lázaro, hermanos, muchos creyeron, hermanos. Los príncipes de los sacerdotes no hallaban cómo, hermanos, parar o detener que la gente creyera en el Maestro. Cosa imposible, hermanos, porque los propósitos de Dios se cumplen, hermanos. No hay quien estorbe los planes de Dios. Aquellos hombres, aquellos sacerdotes habían procurado, habían considerado en ellos, consultado también darle muerte no solamente a Jesús, sino también a Lázaro. Porque la gente venía y miraba a Lázaro, hermanos, y creían en el Señor Jesús. Hermanos, luego se regresa el Señor Jesús, se va a Jerusalén, y luego, hermanos, se regresa de Jerusalén, y viene ya el día en que hace su entrada, hermanos, a la ciudad de Jerusalén. Y le dice a 2 de sus discípulos: vayan a la aldea que está al frente. Ahí van a hallar una asna con un pollino, desatadla y traédmela. Y van y le traen el asna y el pollino, hermanos, y el pollino pusieron un manto y se subió el Señor para entrar a la ciudad de Jerusalén. Acuérdense que en la ciudad de Jerusalén había una grande multitud, no solamente eran los discípulos, no solamente eran los moradores de la ciudad, muchos habían venido para la fiesta que estaba próxima a celebrarse. Y cuando viene el Señor Jesús por las calles de Jerusalén, dice que había mucha gente delante y mucha gente atrás, y empezaron a decir: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Empezaron a glorificarlo y tendían sus mantos, y los que no tenían manto tomaban ramas de los árboles que bordeaban el camino y poníanlos sobre el camino por donde iba a pasar Jesús en el árbol, en aquel pollino. Y así lo alababan y lo adoraban, hermanos. Muchos que estaban ahí preguntaban: ¿y quién es este? Este es Jesús de Nazaret, es el Mesías, es el profeta. Y
Señor Jesús. Para otros es el rey de los judíos, es nuestro rey. Hermanos, ¿qué diferencia, hermanos, a un rey, por decir romano? Un rey romano, hermanos, al hacer su entrada a la ciudad, no iba a ir en un pollino, iba a ir en un caballo, en un corcel, un caballo fino, hermanos, imponente, vestido de ropas finas, de lino fino, ataviado, hermanos, con oro y plata y perlas. Pero el Señor Jesús va con ropa humilde, ropa de campesinos, sandalias de pobres, pero es majestuoso, hermanos, más imperial que cualquier rey terreno. Su dominio, su autoridad es grande, es infinita, hermanos. Mientras que el rey terreno tiene autoridad sobre sus súbditos, Jesús tiene autoridad en este mundo. No solo sobre los hombres, aún sobre los elementos. Los apóstoles inclusive un día preguntaron: ¿y quién es este? Y aún los vientos y la mar le obedecen. Es el rey que ha venido a este mundo, hermanos. Así va Jesús caminando, hermanos. Su entrada a la ciudad no fue anunciada por trompetas de oro ni plata, ni tambores, ni estandartes, ni banderines, anunciando la llegada del rey. No, hermanos, es un rey humilde, es un rey pobre, pero se hizo pobre para enriquecer a muchos. Llegó a la ciudad, hermanos, y no al palacio. Llegó al santuario, hermanos. Esta es mi casa, y mi casa, casa de oración será llamada. No lleva una corona, hermanos, que después o posteriormente lo coronaron en señal de burla, hermanos, con una corona de espinas. Pero, hermanos, nadie entregó al Señor hasta ese momento. Él se entregó, hermanos. Ya los propósitos de aquellos hombres ya era darle muerte, ya tomarlo preso para que ya no se divulgara más el evangelio, las buenas nuevas. Vamos a tomarlo, vamos a entregarlo a muerte. Se querían deshacer de él, pero no podían hacerlo hasta el momento que estuviera determinado en el plan divino de Dios nuestro Señor. Y fue ese día, hermanos. Él entró a la ciudad, y ahí en la ciudad del templo sanó ciegos. Bueno, sanó a muchos enfermos, hermanos. Luego lo toman, hermanos, y lo entregan a Pilato, y Pilato lo cuestiona, lo interroga Pilato: ¿eres tú el rey de los judíos? Dijo el maestro: ¿lo dices por ti o porque lo has oído de otros? Dijo el maestro: mi reino no es de este mundo. Luego, rey eres. Hermanos, Jesús para eso vino, es el rey. Su pueblo lo esperaba, que viniera un rey impotente con un ejército poderoso, que a la presencia de ese ejército se desvanecieran los ejércitos de Roma. Pero no es ese el reino que ofrece Cristo. El reino que ofrece Cristo es un reino eterno, mis amados hermanos, que aún sus discípulos lo habían entendido, pero les dijo el maestro: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús es el Rey glorioso, es el Rey eterno, hermanos. Ese día cantaron los jóvenes, los muchachos y hombres y mujeres: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Podremos cantar también nosotros, hermanos? ¿Podremos también glorificarlo? Ese día triunfó la misericordia, esa entrada triunfante de amor, de humildad, porque Cristo es el más humilde, hermanos, y se humilló para enriquecer a muchos, y ese día triunfó, cumplió su ministerio, y hoy es el Rey de nuestro corazón, es el Rey de nuestras vidas, hermanos. Aquí en esta tierra tenemos gobernantes, es cierto, pero la obediencia que le damos a nuestro Rey es por encima de todo. Vive y reina en nuestro corazón. Hermanos, Dios os bendiga. El Señor sea en favor de cada uno de ustedes.
gloria al Señor.